Este es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el viento, en su constante susurro, guarda los secretos de épocas olvidadas. La vasta cordillera ante nosotros se extiende sin fin, sus picos elevados como los dedos de un dios olvidado que se alza sobre la tierra. La niebla cubre el suelo, como una manta que esconde lo que no debe ser visto. Las montañas se alzan majestuosas y solitarias, sin la menor huella de vida humana, y el cielo, gris y cargado, parece cerrarse sobre nosotros, como si intentara tragarnos. Este es un lugar que el hombre ha olvidado, pero que no ha olvidado al hombre. Aquí, donde las sombras parecen tener vida propia y el silencio grita más fuerte que las palabras, un pequeño grupo de exploradores se aventura en busca de algo que nunca debió ser encontrado. Con cada paso, dejan atrás la seguridad de lo conocido, adentrándose en el misterio de lo desconocido. Algunos dicen que es la curiosidad lo que los impulsa, otros creen que buscan respuestas. Pero no hay respuestas aquí, solo preguntas que nadie debería hacer. La cordillera parece respirar, y con cada respiro, susurros ancestrales alcanzan el oído de quienes se atreven a escuchar. Pero lo más extraño de todo es que, a pesar de la advertencia de la tierra misma, de las leyendas susurradas por aquellos que aún recuerdan lo que sucedió, ellos siguen adelante, sin mirar atrás. Un viejo hombre, cuyo rostro se ha desfigurado por los años y cuyas manos tiemblan al sostener un bastón gastado, los observa partir desde su humilde cabaña en las afueras del pueblo. Su mirada es la de alguien que sabe lo que les espera, pero no hay palabras que puedan detenerlos. Los ha visto partir antes, y sabe que la misma historia se repite una y otra vez. No vayan, les dice, pero sus palabras caen al vacío, como si nada pudiera detenerlos. Hay algo allá abajo, susurra para sí mismo, sabiendo que, como siempre, nadie escuchará. Algo que no deben ver. Pero las advertencias, por sabias que sean, son solo susurros en el viento que se lleva todo. La curiosidad humana es más fuerte que cualquier temor, y el deseo de descubrir lo desconocido, más grande que el miedo a lo que pueda guardar en la oscuridad. El grupo continúa su ascenso. No hay vuelta atrás. La montaña los llama, y no hay nada que puedan hacer para resistirse. A medida que avanzan, el aire se vuelve más denso, y el silencio, más profundo. Las ruinas que encuentran a su paso son viejas, muy viejas. Algunas están cubiertas por el musgo y otras apenas son reconocibles, como si el tiempo mismo hubiera decidido olvidarlas. Los símbolos grabados en la piedra parecen moverse con la luz de sus linternas, una danza hipnótica que desconcierta a los miembros del grupo. Los susurros, ahora más claros, parecen venir de todas partes y de ninguna. El viento, cargado de ecos de voces perdidas, les llega como una advertencia. Pero están demasiado lejos para regresar. El umbral ya ha sido cruzado. Cada paso que dan hacia el interior de esas ruinas las hace sentir más vivas. Es como si la tierra misma los estuviera observando, esperando. Y con cada segundo que pasa, el peso de lo desconocido aumenta, como una presión sobre sus mentes. Algo está allí, aguardando, algo que no pertenece a este mundo. Algo que nunca debió ser despertado. El misterio los rodea, se adueña de ellos, y aunque ninguno lo diga en voz alta, todos sienten lo mismo, han desatado algo que no podrán controlar. Algo que ahora los sigue, sin que puedan verlo, pero que los observa desde las sombras. En la distancia, algo se mueve. Algo los está mirando. Algo que nunca debió ser conocido. El descubrimiento. Con cada paso, el suelo se vuelve más áspero, como si la tierra misma estuviera protegiendo un secreto. La vegetación escasea, dejando paso a las rocas grises que se apilan unas sobre otras. Finalmente, después de horas de caminar en la penumbra,
llegan a las ruinas. Un muro de piedra, cubierto por musgo y raíces, se erige frente a ellos como una puerta hacia lo desconocido. A pesar de la apariencia de abandono, algo en las ruinas parece intacto, como si hubieran sido dejadas a propósito, esperando ser encontradas. Las piedras no están erosionadas por el tiempo, sino que parecen haber sido talladas con precisión, su diseño inusual y sus inscripciones indescifrables. Los exploradores se acercan con cautela, pero hay algo en el aire, una vibración sutil, casi imperceptible, que les eriza la piel. Nadie dice nada, pero todos lo sienten. El eco de sus pasos resuena de una manera extraña, como si las ruinas mismas estuvieran absorbiendo el sonido. La sensación de estar observados se intensifica. La cordillera parece respirar, y las ruinas, en su quietud, parecen esperar el momento adecuado para revelarse. Mientras el grupo explora las ruinas, uno de los miembros encuentra un objeto extraño, algo que no debería estar allí. Una piedra, diferente a las demás, colocada en el centro de lo que parece un antiguo altar. La piedra tiene una textura rugosa, cubierta por símbolos que se entrelazan, como si fueran un lenguaje olvidado. Nadie se atreve a tocarla al principio. Un sentimiento de incomodidad invade el aire, y un murmuro de inquietud recorre el grupo. Es el líder quien, después de un silencio tenso, decide acercarse y examinarla más de cerca. Sus dedos recorren los símbolos, y por un breve momento, siente una presión en su pecho, como si la piedra estuviera viva. En ese instante, algo cambia. Los murmullos del viento cesan, y el aire se vuelve espeso, cargado de una electricidad sutil. Un escalofrío recorre la espalda del líder, pero la curiosidad lo impulsa a seguir tocando los símbolos, sin saber que, al hacerlo, ha despertado algo que no tiene nombre. Alrededor de la piedra, el ambiente se vuelve más denso. Un sudor frío cubre las frentes de los exploradores, y las luces de sus linternas titilan, como si la electricidad misma estuviera siendo absorbida por las piedras. El terreno parece vibrar con una fuerza inaudible, pero tangible, y de repente, un susurro empieza a llenar el aire. No es un susurro normal, sino algo profundo, antiguo. Las voces parecen hablar en un idioma que no pueden comprender, pero que, al mismo tiempo, resuena en sus mentes. El líder del grupo, sintiendo un extraño impulso, se aleja de la piedra, pero algo lo sigue. Los otros miembros del equipo comienzan a sentirlo también. La tensión aumenta. Las sombras, ahora más profundas, parecen moverse con una voluntad propia, deslizándose por las paredes de las ruinas. Cada sombra parece alargarse hacia ellos, como si intentara atraparlos, envolverlos. Algunos se cubren los oídos, pero el susurro no cesa. En su mente, las palabras comienzan a tomar forma, pero no son palabras humanas. La atmósfera se vuelve insoportable. Las voces se hacen más fuertes, más claras, pero siguen siendo incomprensibles. Los miembros del grupo empiezan a ver cosas extrañas, sombras que se deslizan por las piedras, figuras que se desvanecen cuando intentan mirarlas directamente. El líder, desconcertado, se aleja de la piedra, pero la sensación de que está siendo observado persiste. Algo está cerca, algo está allí, esperando. Cada uno de los miembros siente el mismo escalofrío, pero ninguno se atreve a hablar de ello. Las linternas parpadean, como si la luz estuviera siendo consumida por la oscuridad misma. De repente, uno de los miembros del equipo, un joven estudiante de arqueología, se desmaya. Los demás intentan reanimarlo, pero al tocarlo, sienten que su piel está fría, como si hubiera estado muerto durante horas. El pánico comienza a expandirse entre ellos. Nadie sabe qué está pasando, pero todos sienten que lo que han despertado está más allá de su control. La ruina, en su quietud, parece estar tomando vida. Las piedras, las sombras, la piedra en el altar, todo está cambiando. Los susurros aumentan. Algo está comenzando a mover las piezas, y no pueden escapar. A pesar de la creciente paranoia y el miedo, el grupo decide seguir adelante. El líder, sintiendo que no hay otra opción, les dice que deben continuar.
Solo un paso más, insiste, pero su voz suena vacía, como si ya no creyera en sus propias palabras. Los demás lo siguen, aunque con dudas. El miedo los ha atrapado, pero también la necesidad de respuestas. ¿Qué es lo que han despertado? ¿Qué hay más allá de estas ruinas? La curiosidad los consume, y aunque saben que algo está mal, su deseo de descubrir la verdad es más fuerte que cualquier advertencia. Con cada paso, el suelo parece moverse bajo sus pies, y el aire se vuelve más pesado, como si la montaña misma los estuviera absorbiendo. Las sombras se alargan, y el susurro que los ha perseguido desde que llegaron comienza a tomar forma. No pueden oírlo con claridad, pero cada uno de ellos lo siente en lo más profundo de su ser. Algo está observándolos. Algo que no pertenece a este mundo. Y mientras continúan adentrándose en las ruinas, todos saben, en el fondo de sus corazones, que ya no hay marcha atrás. El verdadero horror ha comenzado. La descomposición mental. A medida que avanzan más dentro de las ruinas, la atmósfera se torna más opresiva, como si las piedras mismas estuvieran viviendo y respirando. El aire se siente espeso, y la sensación de que algo los está observando no hace más que intensificarse. El líder del grupo, que hasta ahora había sido el más firme, comienza a mostrar signos de inquietud. Su mirada se desliza constantemente hacia las sombras, como si temiera que algo se mueva en la oscuridad. Sin decirlo, todos lo notan, la paranoia ha comenzado a infiltrarse en ellos. Uno por uno, los miembros del grupo comienzan a sentirse extraños. El joven arqueólogo, que previamente había sido el más entusiasta, comienza a tartamudear, como si algo lo estuviera atormentando desde dentro. Sus ojos, antes brillantes de curiosidad, ahora se ven vacíos, como si su mente estuviera siendo arrastrada hacia algo que no puede comprender. Otro miembro, una mujer experta en geología, empieza a tener dificultades para concentrarse en su trabajo. Sus palabras se vuelven confusas y sus movimientos erráticos, como si su mente estuviera perdiendo su sentido de la dirección. Los susurros, que antes parecían ser solo una sensación, ahora son algo real, algo palpable. Cada uno de ellos comienza a oírlos a su manera, algunos escuchan susurros en su propio idioma, otros solo fragmentos incomprensibles, pero todos coinciden en lo mismo, algo está intentando hablarles, o peor aún, invadir sus mentes. A medida que la paranoia se apodera de ellos, el grupo comienza a notar que las ruinas no son solo viejas estructuras de piedra. Hay algo más, algo que no se puede ver pero que se puede sentir en el aire. Las paredes parecen moverse, y los símbolos grabados en las piedras parecen cambiar, adaptarse a la luz de sus linternas. Cada vez que miran una piedra, esta parece diferente, como si estuviera viva, como si se estuviera reajustando, reaccionando a su presencia. Las sombras, ahora mucho más densas, se mueven a su alrededor, como si intentaran atraparlos, acecharlos, devorarlos. El grupo intenta alejarse de los pasillos más oscuros, pero cada vez que lo hacen, se sienten atraídos de nuevo hacia ellos. Es como si las ruinas mismas estuvieran controlando sus movimientos. Los miembros del equipo intentan ignorar la sensación de miedo que comienza a apoderarse de ellos, pero a cada paso que dan, la sensación de ser observados crece. Los muros parecen cerrarse, y el aire, antes fresco, ahora está cargado con una humedad inexplicable. Los murmullos en sus mentes se vuelven más intensos, como si algo estuviera presionando contra sus pensamientos, invadiéndolos, manipulándolos. Se dan cuenta de que algo, o alguien, está en las sombras, y lo peor es que parece conocerlos mejor que ellos mismos. En un momento de desesperación, uno de los miembros del grupo comienza a ver algo que los demás no pueden. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión temerosa, empieza a gritar. Ve una figura, alta, delgada, de piel gris y ojos vacíos, que lo observa desde el fondo de una de las cámaras oscuras. La figura no se mueve, pero su presencia es palpable, como si estuviera observándolos con una mirada penetrante y sin compasión. El hombre se tira al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, mientras grita que algo los está siguiendo. Los otros intentan calmarlo, pero al mirarlo, sienten una inquietud creciente,
como si también pudieran percibir la misma presencia. A pesar de que nadie más ve la figura, todos comienzan a sentir lo mismo, una opresión en el pecho, una sensación de incomodidad que no pueden quitarse. Los murmullos en sus mentes se intensifican, y cada vez es más difícil concentrarse en lo que está sucediendo alrededor. Algunos de los miembros del grupo comienzan a hablar en voz baja, como si estuvieran discutiendo con alguien que no está allí. Los rostros se alargan, las miradas se vuelven vacías, y sus movimientos se hacen más erráticos. La realidad comienza a desmoronarse. Los límites entre lo que es real y lo que no lo es se difuminan. La locura empieza a extender sus tentáculos, envolviendo a cada miembro del grupo, uno por uno. A medida que la paranoia se convierte en terror palpable, la mente de los exploradores comienza a fracturarse. El líder del equipo, que había sido el más racional y sereno, ahora se encuentra visiblemente alterado. Su rostro, normalmente decidido, muestra signos de fatiga extrema. Sus ojos están inyectados de sangre, y su expresión, antes confiada, ahora está marcada por la duda. Empieza a ver cosas que no están allí, a escuchar susurros que no tienen origen. Su propia sombra parece moverse de forma independiente, y cuando mira hacia el suelo, las ruinas a su alrededor parecen transformarse, como si tomaran nuevas formas, monstruosas y distorsionadas. Los otros miembros del equipo comienzan a desmoronarse de manera similar. El geólogo, que había sido escéptico al principio, ahora es presa de un ataque de pánico, corriendo por los pasillos como si tratara de escapar de algo invisible que lo persigue. La arqueóloga, que había estado tan segura de su conocimiento y experiencia, empieza a llorar sin cesar, incapaz de detener las lágrimas que parecen brotar sin razón. El joven estudiante de arqueología, antes tan entusiasta, ahora se limita a murmurar incoherencias, incapaz de formar palabras coherentes. La ruina, como un organismo vivo, parece alimentarse de sus mentes, transformándolos en sombras de lo que eran. Cada miembro del grupo empieza a perder su identidad, su razón, y su humanidad. La desesperación se apodera de ellos, y la realidad, que alguna vez fue su refugio, ahora se convierte en una prisión de locura. La locura alcanza su punto culminante cuando el líder del grupo, incapaz de soportar más, se enfrenta a la piedra que había tocado anteriormente. Con la mente rota, ya no puede resistirse a la tentación de tocarla de nuevo. Siente que algo lo llama, que la piedra es la clave, el punto central de todo lo que está ocurriendo. Cuando su mano toca la superficie fría de la piedra, un dolor intenso lo atraviesa, como si una corriente eléctrica lo estuviera desmembrando desde dentro. Los gritos de los demás se desvanecen en su mente, ahogados por una fuerza invisible que lo consume. En ese instante, algo despierta en lo más profundo de las ruinas. Las paredes parecen temblar, y las sombras cobran vida, moviéndose en todas direcciones. Los susurros se convierten en gritos, y la realidad misma se disuelve en un caos indescriptible. Los miembros del grupo, ya casi completamente destruidos por la locura, caen uno a uno, sus cuerpos temblando en la oscuridad. Algo ha sido liberado, y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. La frontera entre la razón y la locura se ha roto para siempre. La revelación. El aire se vuelve más espeso a medida que el líder, ahora al borde de la desesperación, avanza hacia el centro de la ruina, guiado por un impulso que no puede controlar. La piedra antigua, aquella que había tocado sin comprender su poder, lo atrae como un imán. Su piel, fría y sudorosa, se estremece cuando sus dedos rozan nuevamente su superficie. La sensación es indescriptible. Es como si algo estuviera conectando su mente con una red de conocimiento ancestral, algo tan vasto y aterrador que va más allá de la comprensión humana. En ese momento, el líder siente que la línea entre lo conocido y lo desconocido se ha desvanecido por completo. Con una rapidez escalofriante, las visiones comienzan a invadir su mente. Los símbolos grabados en la piedra empiezan a brillar, iluminando las sombras que los rodean. Es como si la propia oscuridad fuera un velo que se está levantando para revelar una verdad que la humanidad no está preparada para entender. Los otros miembros del grupo, aún atrapados en su desesperación, comienzan a sentir lo mismo,
aunque no pueden ver lo que el líder está experimentando. Sus mentes están conectadas de alguna manera, como si la piedra estuviera interfiriendo con sus pensamientos, compartiendo con ellos una comprensión que no pueden procesar. A medida que la mente del líder se expande, se da cuenta de que la piedra no es solo un objeto. Es un canal, un conducto a algo más grande, algo que no pertenece a este mundo. La piedra está viva, pero no de la manera que los humanos entienden la vida. Es algo antiguo, algo que existió mucho antes de la humanidad, y que ha estado esperando ser liberado. Los símbolos en su superficie comienzan a moverse, cambiando de forma, como si tuvieran voluntad propia. La piedra está comunicándose con él, revelando fragmentos de una realidad paralela, un universo donde el tiempo y el espacio no tienen sentido. Las visiones se vuelven más vívidas. El líder ve gigantescas criaturas, seres colosales que flotan en el vacío, más allá de las estrellas, observando con ojos que no se pueden comprender. Son seres que existen en dimensiones que la mente humana no puede captar. Son los antiguos, seres que han estado esperando, ocultos en las sombras, a que alguien, alguna vez, los despertara. Y ahora, ese momento ha llegado. La piedra ha roto el sello que los mantenía dormidos, y el líder puede sentir la creciente presión de su presencia en la oscuridad que lo rodea. A medida que las visiones continúan, la verdad se va revelando. Los antiguos, seres de conocimiento infinito, han sido testigos de la creación y destrucción de innumerables mundos. La humanidad, en su arrogancia, ha sido ignorante de su existencia, pero los antiguos han estado observando, esperando el momento adecuado para regresar. Y ese momento ha llegado. La piedra, en su poder, es la llave que une los mundos, que conecta la realidad humana con la existencia cósmica. El líder ahora entiende lo que ha hecho. Ha abierto un portal, no solo a las ruinas, sino a un universo entero de caos y destrucción. Los símbolos en la piedra empiezan a brillar con una intensidad cegadora. El líder se siente abrumado por una sensación de impotencia. La humanidad es solo una mota en la vastedad de este universo, y la comprensión de esta verdad lo está destruyendo desde adentro. Sabe que no puede compartir lo que ha aprendido, que no hay forma de que alguien entienda lo que está por venir. En su mente, las imágenes de los antiguos se vuelven más nítidas, y lo que ve es un horror que no puede describir con palabras humanas. Las criaturas que observa no tienen forma, no tienen nombre, pero su presencia es más aterradora que cualquier monstruo tangible. Con cada fragmento de conocimiento que el líder absorbe, la realidad misma empieza a desmoronarse. Las ruinas que lo rodean se transforman, se distorsionan, como si la propia percepción de la realidad estuviera siendo manipulada. Las paredes se retuercen y se estiran, las sombras se alargan más de lo posible, y el aire, antes pesado, ahora se siente como si estuviera siendo aspirado hacia un vacío insondable. El espacio y el tiempo dejan de ser constantes, y las leyes que rigen el mundo empiezan a volverse irrelevantes. Los otros miembros del grupo, aún atrapados en su locura, empiezan a ver lo mismo. El geólogo ve la tierra moverse bajo sus pies, mientras que la arqueóloga observa cómo el techo de las ruinas comienza a desmoronarse, solo para transformarse en algo completamente diferente, como si el tiempo estuviera doblándose. Los susurros en sus mentes aumentan, se vuelven más ruidosos, más intensos. El horror no está solo en lo que ven, sino en lo que sienten, el universo que conocen está desapareciendo, y lo que queda es un abismo insondable. El líder ya no puede soportar más. Las visiones lo consumen, pero no puede apartarse. Algo lo atrae, una fuerza invisible que lo empuja hacia la oscuridad. La piedra, ahora completamente iluminada, emite un resplandor cegador, y en ese resplandor, el líder finalmente ve lo que los antiguos realmente son. No son monstruos, ni seres de maldad, ni entidades malignas. Son algo mucho más allá de cualquier categoría humana. Son seres de puro conocimiento, pero este conocimiento es tan vasto y tan profundo que la mente humana no puede comprenderlo sin romperse. Lo que los rodea se disuelve, se convierte en una pesadilla líquida, como si todo estuviera siendo absorbido por un vacío sin fin. La realidad, tal como la conocen, deja de existir.
Los miembros del grupo, ahora completamente consumidos por la locura, se desvanecen en la oscuridad, arrastrados por una fuerza que no pueden ver pero que sienten. El líder, ahora solo, grita en la oscuridad, pero sus gritos son absorbidos por el vacío, como si nunca hubieran existido. El conocimiento que ha adquirido lo ha destruido. Lo que ha visto ya no puede ser borrado, y lo que ha hecho no puede ser deshecho. La caída en la locura. El líder, con los ojos desorbitados y el corazón palpitando al ritmo de la desesperación, ya no sabe si sigue en las ruinas o si ha sido arrastrado por el mismo abismo de locura que consume a sus compañeros. Sus pensamientos son un caos. Las voces que ha escuchado, los susurros de los antiguos, ahora son una constante en su mente. El concepto de realidad se ha desvanecido por completo. Camina, pero no sabe a dónde va, solo sabe que debe alejarse de la piedra, del centro de la ruina, del portal que ha abierto. Sin embargo, cada paso que da lo lleva de vuelta al mismo lugar. Las ruinas parecen cambiar ante sus ojos, como si el espacio se distorsionara, absorbiendo a los que entran sin dejarles escapar. Los otros miembros del grupo, que aún quedan en pie, siguen a duras penas su ejemplo, pero cada uno de ellos está atrapado en su propio torbellino mental. La joven arqueóloga se detiene a mitad de camino, como si viera algo que no los demás pueden ver. En su rostro, una expresión de terror absoluto. Grita, pero sus palabras son incoherentes, ahogadas por el sonido de sus propios pensamientos. Un segundo después, desaparece en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El geólogo, por su parte, corre sin dirección, gritando el nombre de sus compañeros, pero su voz se desvanece al instante en el aire denso de las ruinas. La locura lo consume mientras las paredes a su alrededor se estrechan, como si la ruina lo estuviera engullendo. El grupo, cada vez más desmembrado, se disuelve en la locura que emana de las ruinas. Los ecos de sus voces se desvanecen, reemplazados por risas maníacas y murmullos ininteligibles. Los miembros del equipo sienten que las sombras los rodean, pero no pueden verlas con claridad. La luz de las linternas tiembla, como si la misma oscuridad estuviera despojándolas de su poder. A través de las grietas en el suelo, una neblina espesa comienza a levantarse, cubriendo los rostros y los cuerpos, distorsionando lo que queda de su percepción. El líder, al borde de la desesperación, se arrodilla. Ya no puede distinguir entre lo real y lo imaginario. La sensación de estar siendo observado lo consume. La tierra bajo sus pies parece moverse, pero no puede ver nada. Las ruinas ya no son ruinas. Son un organismo vivo que lo respira, que lo aprisiona. En sus últimos momentos de lucidez, siente que está siendo observado no solo por sus compañeros perdidos, sino por algo mucho más grande, algo que lo está acechando desde las sombras de la mente. Las visiones de los antiguos se vuelven más claras, más presentes. Ya no son seres lejanos. Ahora, están dentro de él. Su cuerpo no responde. Sabe que ha cruzado el umbral de la locura. Su mente ya no le pertenece. Para los pocos que logran escapar, el regreso es una tortura. Las imágenes de lo que han visto persisten en sus mentes, aunque sus cuerpos hayan regresado al mundo físico. El mundo, por fuera, sigue igual. Las montañas permanecen donde siempre estuvieron, las ruinas están calladas, pero para los que regresan, nada es lo mismo. Las voces continúan, susurros bajos y constantes que llenan el vacío de la noche. La joven arqueóloga, que había sido la más fuerte, ahora vive en un estado perpetuo de desesperación. Habita en un mundo que ya no es suyo. Su rostro, una máscara de agotamiento, muestra que los días ya no significan nada. Las sombras de las ruinas la siguen, y sus ojos, vacíos de vida, no pueden encontrar descanso. El geólogo, al regresar, intenta gritar, advertir a quienes no estuvieron allí, pero sus palabras se atragantan en su garganta. Se siente atrapado en una prisión de sus propios recuerdos, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Ya no puede escapar de lo que ha visto. Ya no puede escapar de lo que hizo. El líder, ahora solo,
encuentra una forma de regresar al mundo que dejó atrás, pero incluso en su retorno, sabe que no hay refugio. Lo que ha desvelado está grabado en su alma, como un tatuaje que no puede eliminar. Y así, al igual que sus compañeros, es arrastrado a una existencia en la que el terror es constante y la cordura, lejana. Los ecos de las ruinas siguen en su mente, como una alarma sorda que nunca se apaga. En los días que siguen, los sobrevivientes intentan reponerse. Algunos se sumergen en el trabajo, tratando de dejar atrás lo que vivieron. Otros intentan olvidar, como si fuera posible borrar de sus mentes lo que han visto. Pero algo los mantiene al margen de la normalidad. En sus momentos de silencio, escuchan los susurros que llegaron a sus mentes durante la expedición. La realidad ya no es lo que fue. Los recuerdos de las ruinas, de los antiguos, acechan su conciencia, mostrándoles constantemente que nunca estarán a salvo. Los lugares que antes visitaban ahora parecen extraños, distorsionados, como si su visión del mundo hubiera cambiado irrevocablemente. El líder, un hombre roto por lo que ha experimentado, visita el lugar donde comenzó todo. La piedra, que tanto los atrajo, ya no está allí. Las ruinas, aparentemente intactas, parecen aún más desoladas, vacías. Pero sabe que está marcado para siempre por lo que vio. Y aunque el mundo sigue adelante, él ya no puede. La historia termina con una reflexión sombría. Aquellos que sobrevivieron saben que lo que ocurrió en las montañas no se puede explicar. Los antiguos secretos, la verdad que desvelaron, ya no pertenece al mundo de los hombres. Aquello que desearon descubrir ha dejado una cicatriz profunda en sus almas, y el precio por ese conocimiento es más alto de lo que pudieron imaginar. La montaña, las ruinas, las sombras, todo permanece allí, esperando. Y aunque los sobrevivientes traten de huir de lo que han presenciado, las ruinas no se han ido. Porque lo que encontraron en el corazón de la oscuridad no puede ser olvidado. Y la locura no tiene un final, solo una espera interminable. Las ruinas siguen en silencio. La montaña que parecía vivir y respirar, ahora parece solo un eco vacío, un monumento sin dueño. Pero para aquellos que han cruzado su umbral, nada es igual. La mente humana, por más avanzada que sea, no está hecha para comprender la magnitud del universo más allá de lo que sus ojos pueden ver. Lo que los exploradores encontraron allí, en el corazón de esa oscuridad, no era solo una ruina de piedra, sino un reflejo de la insignificancia humana ante la vastedad cósmica. Aquel que se atreve a mirar demasiado hacia el abismo corre el riesgo de ser devorado por él, no físicamente, sino en lo más profundo de su ser, donde la cordura se desvanece y el alma se desgarra. Los sobrevivientes, aquellos pocos que regresaron, viven atrapados en sus propios recuerdos. Los horrores que presenciaron se instalan en sus pensamientos, deformando la realidad, torciendo la percepción. Los susurros de las ruinas siguen resonando en sus mentes, recordándoles que algo, en algún rincón del universo, espera. Espera el momento en que la humanidad vuelva a cruzar esa frontera. Y cuando lo haga, no habrá retorno. El conocimiento, esa búsqueda incansable que impulsa a la humanidad, es al mismo tiempo su bendición y su maldición. El conocimiento de los antiguos no está hecho para la mente humana. Es un veneno que destruye todo lo que toca. Aquello que los exploradores desvelaron no era una verdad que pudiera ser comprendida, sino una puerta a la locura. Lo que aprendieron, lo que descubrieron, era demasiado vasto, demasiado profundo. Al intentar comprenderlo, rompieron la barrera entre lo humano y lo cósmico. Y al hacerlo, liberaron algo que nunca debió ser liberado. La humanidad se ha mantenido en un frágil equilibrio durante milenios, aferrándose a las creencias que les permiten comprender su pequeño lugar en el universo. Pero ese equilibrio es ilusorio. Al intentar conocer más allá de los límites de su entendimiento, el hombre ha puesto en peligro su propia existencia. Y lo peor es que, aunque algunos lo nieguen, ya no hay vuelta atrás. Los que se atreven a mirar más allá del velo, a descubrir lo prohibido, deben pagar el precio de esa revelación. Lo que se ha desvelado en esas montañas, lo que ha sido despertado, es algo más allá de la comprensión humana.
No se trata de monstruos o demonios, ni de seres malvados esperando devorar el mundo. Lo que los exploradores encontraron es la verdad misma, una verdad tan inconmensurable que su sola existencia arrastra consigo la razón, la lógica y el tiempo. Los antiguos, aquellos que moran en las sombras del cosmos, no son malvados, ni benignos. Son seres cuya existencia es tan ajena a la comprensión humana que cualquier intento de comprenderlos resulta en la locura. El horror no radica en la violencia, sino en la simple revelación de la insignificancia del ser humano. El hombre, por más que se esfuerce, no es más que una chispa en la vasta oscuridad del universo, una chispa que nunca debería haber intentado iluminar lo que se oculta en las profundidades del cosmos. Los exploradores que sobrevivieron, y todos aquellos que los escuchan, llevan consigo la carga de esa comprensión. Una carga que nunca podrán dejar atrás. El universo, en su vastedad infinita, sigue esperando. Y con cada intento de comprenderlo, se acerca un poco más el día en que la humanidad enfrentará las consecuencias de haber mirado demasiado profundamente. No hay descanso para aquellos que han visto lo que no debían ver. La condena del conocimiento es eterna. Aunque las ruinas queden en el olvido, aunque el portal haya sido cerrado, el mal ya está hecho. La mente humana nunca podrá deshacer lo que ha aprendido. Cada uno de los sobrevivientes lleva consigo una marca indeleble, un conocimiento que los destroza por dentro. Y aunque intenten vivir sus vidas como si nada hubiera sucedido, sus corazones saben la verdad. Aquello que encontraron en las ruinas nunca podrá ser olvidado. Lo que vieron, lo que tocaron, ha quedado grabado en sus almas. Y con el tiempo, esa carga los consumirá, arrastrándolos lentamente hacia la oscuridad que ya habitan en sus mentes. Y así, mientras la humanidad continúa su marcha hacia el futuro, ajena a los horrores que acechan en las sombras del cosmos, los ecos de lo que ocurrió en esas montañas siguen presentes. Nadie sabe lo que realmente sucedió allí. Nadie puede comprender el alcance de lo que fue desvelado. Pero algunos sienten la llamada, el susurro de algo que espera, que está observando. Y aunque intenten ignorarlo, aunque intenten seguir adelante, la oscuridad siempre estará allí, acechando, esperando a que alguien, algún día, vuelva a cruzar el umbral. Y cuando lo hagan, no habrá retorno.